Bienvenido una vez más a nuestra clase. Nosotros regresamos al estudio de la doctrina de la palabra del Señor. Y si se recuerdan, ya habíamos hablado de que hay 10 doctrinas mayores en la Biblia, juntamente con 180 subdoctrinas en la Biblia. Hoy comenzaremos nosotros estudiando la segunda doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. Y quiero que usted note conmigo que esta doctrina en particular tiene 25 subdoctrinas. Cada persona o cada creyente, cada mis hermanos cristiano, genuino, verdadero, regenerado, cada pastor debe tener la capacidad de poder explicar la doctrina de Dios. En términos, mis hermanos, sencillos para cualquier hombre común y corriente. Pero en una clase de teología, tal como esta de doctrina, tenemos que entrar y hablar de términos teológicos, pero yo te voy a ayudar en cómo usted los puede traducir en otros términos más común y corriente. Y de todo modo debemos tener la facilidad y la capacidad de poder explicar la verdad que se encuentra en la Biblia. Ahora comenzamos con la segunda doctrina mayor, la doctrina de Dios. Y note los 25 puntos, mis hermanos, 25 doctrinas, subdoctrinas asociadas con esta doctrina, la doctrina de Dios. Primeramente comenzamos con el argumento cosmológico de la existencia de Dios. En segundo, el argumento teleológico para la existencia de Dios, y luego el argumento ontológico para la existencia de Dios, y luego el argumento antropológico de la existencia de Dios, y luego la naturaleza de Dios, y número 6, definición de Dios, número 7, antropomorfismos, 8, la simplicidad de Dios, número 9 va a ser la inmensidad de Dios, 10 va a ser la unidad de Dios, 11 va a ser la sabiduría de Dios, y luego vamos a entrar número 12, el amor de Dios, número 13, la inmutabilidad de Dios, número 14, la santidad de Dios, número 15, la verdad de Dios, número 16, la justicia de Dios, y número 17, la bondad de Dios, y luego vamos a hablar de número 18, la gracia de Dios, y 19, los atributos comparativos de Dios, y luego vamos a hablar número 20, la soberanía de Dios, y 21, la providencia de Dios, 22 va a ser la libertad de Dios, el 23 va a ser la voluntad de Dios, el 24 va a ser la ley de Dios, y número 25 va a ser los nombres primarios de Dios, y luego 26 el llamado de Dios, y 27 la Trinidad, y luego 28 Dios el Padre. Estos son los 28 principios, subdoctrinas, mis hermanos, que se encuentra, que le da la fundación, el fundamento, mis hermanos, el apoyo bíblico de la doctrina de Dios. Cada uno es distinto y a la misma vez están relacionados uno con los otros. Vamos a comenzar estudiando el primero, el argumento cosmológico de la existencia de Dios. Vamos a comenzar a estudiar este primero, mis hermanos, para comenzar a tomar en cuenta qué es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Bueno, existimos en un mundo donde hay muchos dioses, supuestamente. Hay un sinfín de personas, no importa en qué parte del mundo que uno se encuentra, donde la gente está hablando de que todas las religiones sirven al mismo Dios. ¿Así no es? Bueno, ese es el argumento, o por lo menos la postulación que se le está dando en las calles, mis hermanos, en el mundo secular y aún dentro de muchas iglesias. Son declaraciones básicamente de ignorancia, porque no todos nosotros servimos al mismo Dios. Los argumentos de que el budaísmo, el hinduismo, los musulmanes y los demás, mis hermanos, estamos sirviendo al mismo Dios, no es verdad.
Por esa razón vamos a tener que definir bien de qué Dios estamos hablando. Para los creyentes, los cristianos, nosotros estamos hablando del Dios, mis hermanos, que es el Padre del Hijo Jesucristo, el Redentor, el Salvador del mundo. Estamos hablando del Dios que forma la Trinidad. El Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Estamos hablando del Dios que es el creador del mundo. Estamos hablando del Dios que ha sacrificado su Hijo por nosotros. Estamos hablando del Dios que mis hermanos, en cual se identifica con el hombre. Estamos hablando del Dios, el que bajó de su trono para identificarse con nosotros. De ese Dios estamos hablando. Cuando nosotros viajamos a todos los países, por todo el mundo, predicando y enseñando la palabra de Dios, y siempre topamos en nuestros caminos, en los viajes, mis hermanos, no importa que sea por bus, o sea por tren, o por el avión, no importa en qué país nos encontramos, sea a través de pláticas con traductores o sin traductores, siempre resulta que hay una plática de que no es cierto que todos servimos al mismo Dios, y la respuesta rotundamente es no. So, tenemos que ser bien claros de quién estamos hablando. Y me parece que la iglesia, por lo menos, debe ser el lugar, mis hermanos, que escucha la verdad de Dios. Y como he dicho en el pasado, solamente hay una o dos cosas que uno puede hacer con la verdad de Dios. La tiene que aceptar o la tiene que rechazar, pero tú no tienes la autoridad de poder cambiarla. El primer argumento, ¿ves?, de la existencia de Dios es el argumento cosmológico. Abre sus Biblias, por favor, y vamos a llegar a Romanos, capítulo 1, versículo 20. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El argumento cosmológico de la existencia de Dios es básicamente un argumento, y así que tú lo conoces, ¿no? Este es el argumento, mis hermanos, para que se nombra la causa y efecto. La causa y efecto. Este es el argumento cosmológico. La causa y efecto. Dice la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, este argumento es el argumento para la causa y efecto, es un argumento lógico para la existencia de Dios. Como todo lo que existe debe tener una causa adecuada, porque todo lo que existe debe tener, mis hermanos, una causa adecuada. Así también un todopoderoso y inteligente Dios es una causa adecuada para explicar el universo. La Escritura identifica que esa causa como el poder creativo de Dios. En otras palabras, este mundo no está autocreado. No fue un accidente, mis hermanos, en la cosmología. Eso no fue lo que sucedió. Tiene una causa y un efecto. Abre sus Biblias, por favor, y vaya conmigo. Y es bien sencillo. Y vamos a ver en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor:
Aquí está la causa. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, ¿no?, el cielo y la tierra. Él es la causa y el efecto es la creación. ¿Lo puede ver? Aquí tenemos, la causa es Dios. El efecto es la creación. Tenemos que ser bien claros. Ahora, el argumento en el sistema educativo por todo el mundo, y especialmente si uno entra en las universidades, entra con fe y sale chueco. Porque están convencidos que todo esto místicamente a las solas se hizo. El argumento cosmológico de la existencia de Dios se trata de que Él es la causa y también responsable por su efecto. Ahora, en Romanos capítulo 1, ¿te recuerdas? En versículo 20, pero regresa ahora al versículo 19, Romanos capítulo 1 al versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí está el efecto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora entramos en el segundo, por favor, mis hermanos, y vamos a entrar en el segundo, ¿no? En el segundo va a ser el argumento teleológico para la existencia de Dios. Una palabra bien interesante, ¿no? Esta palabra. Y quiero que lo vamos a ver y lo vamos a ver si lo podemos comprender, ¿no? Vete el libro de Salmos 94 y vamos a Salmo 94 y mira bien lo que dice la palabra de Dios en Salmo 94, versículo 9. Ahora, no es la palabra teológico, es la palabra, mis hermanos, teleológico. Y note bien que es una palabra muy distinta. Ahora, esto quiere hablar que la existencia de Dios es comprobada por el orden y arreglo. El orden y arreglo. Aquí tenemos el orden y arreglo. Puede ver la diferencia entre el argumento cosmológico y el argumento teleológico, mis hermanos. ¿Ves? Que en otra palabra, que Dios ordenó todo en una forma conforme a su sabiduría, y por esa razón tenemos orden en el mundo. No estamos en un mundo de caos. Ahora, el pueblo, el ser humano se puede hallar en un estado de caos, pero la creación no está en un estado de caos. Hay orden y arreglo, mis hermanos. Dice en Salmo 94, versículo 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. ¿Puede ver el orden y el arreglo? Dios es responsable por su creación. La existencia de Dios es comprobada por el orden y el arreglo provechoso en el universo. El mundo ordenado en el cual vivimos claramente demuestra que una gran mente, una inteligencia
estaba detrás de su arreglo. La Escritura identifica a Dios como el de la gran inteligencia. Y se escucha eso, mis hermanos, por muchas partes del mundo hoy día, y especialmente ahora que se le está permitiendo una vez más a los científicos de la creación, mis hermanos, los que creen, los cristianos que son científicos, a regresar a la misma plataforma y presentar sus argumentos por la existencia de Dios. Porque saben que no fue de repente, mis hermanos, dos artículos en el mundo de repente se hallaron y se hallaron por accidente y luego todo esto se formó. No puede ser. Si es que nosotros comprendemos y escuchamos bien lo que dice la palabra del Señor. Ahora tenemos otro. Este va a ser el tercero. Y va a ser el argumento ontológico para la existencia de Dios. En esta presentación lo hallamos en Hebreos capítulo 3. Vete en Hebreos. Capítulo 3, versículo 4. El argumento ontológico para la existencia de Dios, mis hermanos, se halla aquí en Hebreos capítulo 3, en versículo 4, donde dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es de Dios. En otra palabra, la palabra ontológica viene de la raíz ser, S-E-R, ser. Y es un argumento deductivo, que solo indica la probable existencia de Dios. Y otra vez, mis hermanos, en otra palabra, que aquí este argumento está hablando que tenía que haber sido un ser que es el fundamento de toda la creación y no una cosa. Un ser y no una cosa. Por esa razón dice en Hebreos capítulo 3, versículo 4, dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora, otra vez, si usted se recuerda, estuvimos leyendo en Romanos en capítulo 1 y en versículo 20, donde dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Él dice, mis hermanos, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Ella razona este argumento, el argumento ontológico, mis hermanos. Este argumento, mis hermanos, razona que la idea es de un perfecto e infinito ser. Un perfecto, infinito ser. Amén. Este es el argumento aquel. Aquí tenemos un perfecto, infinito ser. Esto es lo que presenta este argumento. No puede ser, mis hermanos, y piénsalo bien, un infinito y perfecto ser, mis hermanos, no puede ser derivado de un finito e imperfecto ser humano.
Lo voy a repetir. Este argumento está razonando que la idea de un perfecto infinito ser no puede ser derivado de un finito e imperfecto ser. Por lo tanto, un perfecto y infinito ser que existe debe haber puesto esa idea en el ser humano. ¿Cómo? La depositó, ¿dónde? En el corazón y en la inteligencia, en el razonamiento del hombre. Llegamos a otro argumento, mis hermanos, y vamos a hablar del número 4. Y este va a ser el argumento, ¿no? Este va a ser el argumento antropológico, mis hermanos. De la existencia de Dios. Abre su Biblia en Romanos capítulo 2, por favor, en versículo 15. En Romanos capítulo 2, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 15. Note lo que dice la palabra de Dios. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Mire el contexto en cuanto se pone este versículo. Dice, comenzando en versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Estamos hablando de Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, note bien, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, miren, dando testimonio su conciencia y acusándoles, defendiéndoles y sus razonamientos. La existencia del hombre como un moral y intelectual ser es un argumento para la existencia de un moral intelectual ser llamado Dios. O sea, aquí este argumento está hablando que tenemos un moral, ¿no? E intelectual ser quien es Dios. Esto es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque se puede mostrar, ¿ves?, en la antropología, cuando se estudia, ¿ves?, la causa y efecto de cómo funcionan la humanidad dirigida, guiada por Dios, se puede ver que hay una moralidad, una intelectualidad, mis hermanos, que proviene de Dios. O sea, este argumento, mis hermanos, está bien claro. Esto es verdad porque el hombre fue creado como a la imagen y la semejanza de Dios. Es por esa razón. O sea, hemos sido creados a la imagen y semejanza. O sea, si nosotros comprendemos aquí antropológico, ¿no? O sea, aquí lo que estamos hablando, que debemos de reconocer nosotros, mis hermanos, que hemos sido hechos a la imagen, ¿no?,
es de Dios, ¿no? So, aquí está hablando de la imagen y la semejanza de Dios. Y aún después de la caída, él tiene la ley de Dios escrita en su corazón. El hombre fue creado ¿cómo? A la imagen y la semejanza de Dios. Y a pesar que cayó en el jardín, ¿no?, de Getsemaní, de Edén, perdón, estamos hablando de Adán y Eva, ¿no? A pesar, pero él fue creado a la imagen y la semejanza de Dios, y por consecuencia todavía tiene escrito en su corazón la ley de Dios. Note lo que dice en Génesis, por favor. En Génesis, vamos ahora al libro de Génesis, y vete a Génesis 1:26. Mira lo que dice la palabra. Este argumento antropológico está diciendo, mis hermanos, que como el hombre es un moral e intelectual ser, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es moral e intelectual. Y la consecuencia de eso es que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, porque Dios, mis hermanos, es un moral e intelectual ser. En Génesis capítulo 1, en versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El argumento, ¿ves?, antropológico, mis hermanos, es el argumento que lo que pasa aquí, que este argumento, mis hermanos, es el argumento que une, mis hermanos, la imagen y la semejanza, el espíritu, el carácter y los atributos de Dios, mis hermanos, en el ser creado, el hombre. No solamente está creado físicamente a la imagen de Dios, pero también se la ha depositado dentro del ser humano, que es un reflejo de Dios, no solamente en su imagen y semejanza, pero también en su carácter moral y intelectual. Estos son los 4 argumentos principales, mis hermanos, y la razón por que tomamos el tiempo de hablar de ellos es porque estos 4 son atacados continuamente en los medios de comunicación y también en las universidades y ahora en las escuelas primarias donde están asistiendo los alumnos, donde están presentando un argumento, ¿ves?, en cuanto Dios no existe. Eso es importantísimo, mis hermanos, que comprendemos estos argumentos. Ahora, permito ilustrar este asunto, el cuarto, ¿no? Cuando la gente sigue a Dios, ellos siempre siguen, ¿ves?, el Dios que ellos ven en las vidas de otros. Por esa razón, tú y yo tenemos que caminar recto, mis hermanos. El único Dios que yo conozco es el Dios que yo veo que se manifiesta en su vida. Ese es el Dios que yo veo. Por esa razón el mundo nos critica a nosotros porque no caminamos como debemos de caminar. Pablo enseñó a los corintios, a los que le siguieron a él, así como él seguía el Señor. Y él le dijo esto, en 1 de Corintios, en capítulo 11, en versículo 1, en 1 Corintios 11:1, dijo esto, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. A ver, ¿usted puede decir igual? ¿Usted puede decir igual con los demás que te rodean? ¿Cómo es que yo debo tomar esto y aplicarlo en mi vida cotidiana como un creyente caminando en las calles hoy día? Bueno, así hoy
Los cristianos deben ser cuidadosos en reflejar el carácter de Dios en sus vidas y no deben de ser piedras de tropiezo para el evangelio. Vamos al número 5 ahora. Y si me permiten, voy a borrar aquí. Y vamos a ver si lo podemos poner en otro sentido. Y vamos a hablar, número 5, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Y aquí quiero que ustedes puedan anotar conmigo que lo que estamos tratando de hacer es presentar, las doctrinas, las subdoctrinas en un orden lógico que tiene sentido. Ahora vamos a hablar del número 5, que va a ser la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Abre su Biblia, primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estamos hablando de la naturaleza de Dios. Y sabemos que la naturaleza de Dios es amor. Vos pretende de saber, vos pretende de conocer, vos pretende de pertenecer a Dios. Pero la naturaleza de Dios, mis hermanos, debe ser un reflejo en la vida del creyente. Vamos a explicarlo un poquito más detallado. La naturaleza de Dios es su esencia. Es su esencia, es su sustancia, mis hermanos. Vamos aquí. Cuando estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de su esencia y su sustancia. Su esencia y su sustancia. Mira, la naturaleza de Dios incluye todo lo que Él es y lo que hace a Él, mis hermanos, y lo que hace a Él únicamente Dios. Entonces, nadie más tiene la misma esencia y sustancia de Dios. Y lo que le hace el Dios es todo lo que Él hace, que nadie más es jamás capaz de hacer. Cualquier completa definición de la naturaleza de Dios debe incluir los siguientes 7 aspectos. Los siguientes 7 aspectos, mis hermanos, de la persona de Dios. Primeramente, estamos hablando del Espíritu, ¿no? Aquí estamos hablando del Espíritu de Dios. Vamos a hablar de mis hermanos, de su persona. Vamos a hablar mis hermanos, no solamente de su persona, pero también de su vida. Número 4, vamos a poner aquí también su existencia. Su incambiable. Él es incambiable. Número 6, su infinidad. Y número 7, mis hermanos, va a ser su unidad. Cuando tú piensas en estos, y el argumento que presentan muchas personas es que todos servimos al mismo Dios.
El problema es que cuando entramos en ese argumento, me recuerdo años y años atrás, yo estaba entrando en el país de Pakistán y yo estaba esperando mi escala, el vuelo, ¿no? En Inglaterra, en Londres. Y ahí estoy en el terminal respirando, esperando mi vuelo, y entra un grupo de indios, ¿no? De la India, y estamos hablando, ¿entiendes? Y ellos dijeron, bueno, de todos modos me dicen, servimos al mismo Dios. Y yo dije, un momentito, yo no lo creo. Y me recuerdo que entré, mis hermanos, hablando y preguntándole, y le pregunté, ¿cuántos Dios tienen ustedes? Y bueno, es un infinito de millones de dioses que tienen. Bueno, en ese caso yo dije, no es posible que tenemos el mismo Dios. Si usted mismo acaba de confesar, admitir aquí en esta plática aquí, en esta conversación, que tiene múltiples de dioses, dice, pero no importa, pero es el mismo Dios. Y yo dije, no puede ser. Y se le hice la pregunta es, háblame del Espíritu. Le dije, háblame del Espíritu de su Dios. Háblame de la persona de su Dios. Háblame de la vida de esta persona, de su Dios. Quiero saber si su Dios es autoexistente o usted lo ha creado, lo tiene que montar. Háblame de que si Él es incambiable. Quiero saber si Él es que Él es infinito. Y quiero saber si Él ha unido todas las cosas. Bueno, y la respuesta fue que, bueno, no. La respuesta fue no. Porque comencé a definir estos conceptos. Lo comencé a definir, mis hermanos. Ahora, en Juan, en capítulo 4, la palabra de Dios, y vete en Juan, por favor, en Juan capítulo 4, para mostrarle. Y me recuerdo que tuvimos que esperar 6 horas ahí en el terminal. Disfrutamos el tiempo con la palabra del Señor. Y lo que pasó fue que yo estaba sentado en el terminal esperando por mi vuelo, y yo estaba tomando unas notas, saqué mi Biblia y mi cuaderno, estaba haciendo unas notas, ajustando mis notas en lo que iba a enseñar, y es cuando ellos entraron. Y uno me dijo, oh, usted es un creyente de los cristianos. Sí, y ahí sí que comenzó la plática. Pero en Juan capítulo 4, note bien lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Porque sin estas cosas, esto es lo que yo creo que tú comprendas. Sin estas cosas, mis hermanos, Dios no sería Dios. Aquí está el núcleo, el meollo, el fundamento de quién es o qué es la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque entramos y los llevé a ellos a Juan, capítulo 4, versículo 24. Yo sé que todo el mundo conoce ese versículo, pero dice esto, mis hermanos. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Mira bien, este versículo caracteriza, mis hermanos, la conocida declaración de la naturaleza de Dios como espíritu. La frase se refiere al hecho de que Dios es invisible, mis hermanos. Eso está bien claro, lo cual se opone a la naturaleza física o material del hombre. El orden de las palabras en la frase resalta al espíritu, y es una afirmación categórica de la esencia y sustancia de Dios. El hombre sería incapaz de comprender al Dios invisible a menos que Él mismo, Dios, se revela, mis hermanos, como lo hizo a través de las Escrituras y en su encarnación. Por esa razón tiene que tener y mantener estas 7 cosas para unir quién es o qué es la naturaleza verdadera de Dios. Permito ilustrarlo. Ya que Dios es tan difícil de comprender en lo natural, ¿no? Jesús se hizo hombre revelando la esencia, ¿no? La esencia de Dios, del Padre, y proclamando la verdadera, mis hermanos, o la verdad concerniente a Dios. Note bien conmigo en Juan. En Juan capítulo 1, vete conmigo en Juan
capítulo 1, del versículo 14 al 18. Juan, capítulo 1, del versículo 14 al 18. Y quiero que lo vea conmigo, mis hermanos. Vamos a ojear. Dice esto: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Mientras pues nosotros leemos los evangelios, donde se nos habla del ministerio de Dios, el ministerio de Cristo, se vuelve más fácil para nosotros el comprender cómo Dios es. ¿A través de qué? De la encarnación de Dios en la persona de Cristo, y en el verbo, el logos, la palabra escrita. Ningún otro Dios de todas las religiones ha hecho eso, porque Él no es capaz de hacerlo. ¿Cómo es que yo debo de caminar y aplicar esta verdad en nuestra vida? Bueno, el primer mandamiento que la ley requiere es que amemos y adoremos a Dios así como Él verdaderamente es, implicando que debemos estudiar la naturaleza de Dios. Otra vez, a ver, le quiero llamar la atención, porque me recuerdo en el aeropuerto ahí en Londres, yo estaba hablando con él y le dije: bueno, esto es lo que dice mi Biblia. En Éxodo, capítulo 20, en versículo 3, ¿no? Dice esto, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo dije: y ustedes tienen millones y millones de dioses, y todos enfrente de uno y el otro. El Dios nuestro no es inclusivo. Escuchadme. El Dios nuestro es exclusivo, no inclusivo. ¿Comprende la diferencia? También dice la palabra de Dios en Mateo. Vete a Mateo 22. En Mateo capítulo 22, en versículos 37 y 38, dice esto: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pregunta: si sus dioses tienen el mismo mandamiento, que Él es exclusivo, no inclusivo de los otros dioses, yo quiero saber si el suyo es exclusivo. Más bien, Dios, Jehová, el Padre de Jesucristo, ni siquiera reconoce los otros dioses y jamás se le permite estar en la presencia de Él. Pero su Dios o sus dioses tienen un nivel de tolerancia, de aceptar que los demás existen y tienen, mis hermanos, igualdad de validez. El Dios nuestro no. Ahí está la gran diferencia. Vamos al número 6 ahora, por favor. Hablar del número 6. Y aquí lo que vamos a hacer, mis hermanos, es definir a Dios.
Vamos a definir a Dios, mis hermanos. Vamos a poner la definición. De Dios. Si es posible humanamente hablando. Vamos a regresar al Juan, capítulo 4, versículo 24. Vamos a regresar ahí. En Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoren, mis hermanos, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Note, yo quiero que usted note algo aquí en este versículo, ¿no? Porque el versículo nos habla, mis hermanos, de tres cosas en particular, y yo creo que parte del problema es que leemos demasiado rápido la palabra de Dios. No nos detenemos lo suficiente tiempo para, mis hermanos, observar y absorber, ¿ves?, lo que la palabra de Dios realmente nos está diciendo a nosotros. Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, mis hermanos, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El apóstol Juan aquí nos da tres descripciones de Dios. Es literalmente lo que está diciendo aquí. Él nos da tres descripciones de Dios. Él es espíritu, ¿no? O solamente Juan es el que lo hace. Él lo hace en Juan, en la epístola de Juan. Y también lo hace en 1 de Juan capítulo 4 y en 1 de Juan capítulo 5. Se le quiero mostrar. Es Juan el que nos va a dar a nosotros, mis hermanos. ¿Ves? Él es el que va a dar a nosotros tres descripciones de Dios, ¿no? Primeramente tenemos en Juan capítulo 4, versículo 4. 1 de Juan capítulo 4 y 1 de Juan capítulo 5, y va a ser el versículo 8, ¿no? Para asegurarme, sí, en versículo 8. Primero Juan. Son las tres cosas que nos dice a nosotros, primeramente que Él es el Espíritu. Él es amor, ¿no? Y también dice que Él es luz. Es importante, mis hermanos, como cuando yo estaba en ese aeropuerto hablando con los hindús, y dije, su Dios, quiero saber si su Dios son tres cosas. Porque el Dios nuestro son tres cosas, ¿ves? Aparte que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le dije, mira, pero Él es amor, mis hermanos, es el Espíritu, amor y luz. Lo que quiero saber de los dioses que tú sirves, si sus dioses son amor. Dijeron, no, le tenemos que servir, pero no necesariamente expresa amor. ¿Okay? Quiero saber si su Dios, mis hermanos, es amor. Dije, no, es espíritu. Bueno, que intelectualmente para nosotros es el espíritu, y Él es espíritu. No, eso no fue la pregunta. Te pregunté si Él mismo, si tu Dios literalmente se identifica como espíritu, mayúscula. No. Pero ustedes lo consideran como espíritus. Sí. La primera cosa donde ellos comenzaron a ponerse un poco inquietos es que fue aquí. El Dios nuestro es espíritu. El Dios de ustedes es espíritu. El nuestro es amor. El suyo se tiene que complacer con la esperanza que algo va a suceder a su favor.
¿Puede ver la diferencia? ¿Puede ver? Es importante que tú comprendas esto. En esa plática, hablando con ellos, dije, ustedes tienen que complacer con la esperanza que algo va a suceder a su favor. Pero mis hermanos, Él es amor. No hay nada que tú puedas hacer para complacer ese amor o para, mis hermanos, para provocar ese amor. Él ya es amor. El nuestro es luz. Nada está a las escondidas de Él. El suyo, ustedes lo tienen que informar. Ustedes tienen que informar a su Dios. ¿Por qué? Porque el suyo está en las tinieblas. El suyo está en la oscuridad. El suyo tiene que esperar que usted venga a informarle a él. Por esa razón, cuando estamos hablando de la definición de Dios, tenemos que estar bien claro. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice esto: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. En 1 de Juan capítulo 4, en versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mi pregunta a los hindúes sentados ahí, ¿ves? Mis hermanos, si usted es un reflejo de su Dios, o Dios es un reflejo en su vida, en su carácter. Y ellos estaban estancados en cómo contestarme. Ahora, escúchame bien, no estuvimos discutiendo, no hubo un argumento. En ninguna ocasión levantamos la voz. Nunca nos maltratamos. A propósito, habíamos formado un ciclo y estuvimos hablando ahí. A propósito, con la voz, bajando la voz, mis hermanos, y no es porque teníamos temor o vergüenza de hablar de la palabra de Dios. No, era para mantener, mis hermanos, un ambiente de cortesía, para no alterar la cosa. Y estuvimos ahí hablando. Y hubo muchas preguntas y se quedaron ellos pensativos. Es porque estamos hablando de la esencia y la sustancia de Dios. Lo que Él es, no lo que Él puede ser. Y luego en 1 de Juan, en capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El Dios nuestro no mora en las tinieblas, porque, mis hermanos, Él es luz. El suyo se encuentra en la oscuridad, se encuentra, mis hermanos, en las tinieblas, donde tú tienes que traerle la información para él poder responder a su petición. En otras palabras, si tú no le informas a él, él no sabe lo que está pasando. Y ellos pudieron ver el argumento intelectual, pero especialmente como no estaba levantando la voz, no estaba gritando, nada de eso, mis hermanos, pero lo respeté a ellos. Pero cuando terminamos me tuvieron que respetar a mí. Mira, Dios es un ser espiritual que es invisible y sin cuerpo. El suyo, ustedes lo identifican, ¿ves? Por la supuestamente encarnación, ¿ves? En cómo ellos usan la palabra, muy distinta como nosotros usamos la palabra, ¿ves? A través de la semejanza de algo creado que tú puedes ver con los ojos papales. Este es el Dios nuestro. El nuestro es invisible y no tiene cuerpo, mis hermanos.
Él es una persona divina que se revela a sí mismo en perfecto intelecto, emoción y voluntad. Él es la fuente y la personificación de toda vida espiritual y material. Él es autoexistente, Él es eterno en relación al tiempo. Él es sin límite en relación a la inmensidad del espacio. Él es inmutable en su naturaleza. Él es la unidad de toda la existencia y Él es consistente en su ser. Esto es, mis hermanos, Él corresponde en hecho actual a su naturaleza y atributos, mientras que ellos no se revelan a nosotros. Nosotros tenemos que comprender con claridad que Él es todo, por esa razón, Él es todas esas cosas. Él tiene que ser, Él es, o si no, Él no es, pero el nuestro es. Y esa ha sido la gran diferencia entre los dioses de los demás y el nuestro.